Bueno, un minutico y arrancamos. La idea hoy es hacer, pues digamos, una clase más bien teórica. Hoy vamos a ver como un recorrido histórico con el tema de la cerámica, esta expresión plástica, ver cómo de dónde surge, eh, como esos diferentes estilos que hay, cuáles son las posibilidades y lo que ha significado pues también para muchas culturas. Muchas culturas nosotros cuando miramos para atrás en estas piezas y en estos elementos que quedan, pues logramos reconocer muchos aspectos de cómo vivían, incluso qué materiales usaban, hacerse incluso una idea de las condiciones climáticas de estos espacios en particular. Entonces hacer como una mirada muy histórica, como para ubicarnos en el contexto de lo que es la cerámica, y bueno, más adelante poder ver, por lo menos la próxima clase pudiéramos enfocarle específicamente en tipos de arcilla y en todo este proceso de construir desde cero la cerámica y en 15 días empezar a trabajar pues todo el tema plástico, ¿sí? Eh, para poder pues estar como muy en orden, ¿sí? Muy desde cero. Como si hoy no supiéramos nada de cerámica y poco a poco vamos construyendo una idea desde su parte histórica, desde su parte teórica un poquito y desde la parte práctica. Como que no podemos lanzarnos de una a hacer algo si no sabemos muchas veces desde dónde viene. Y yo prefiero hacer así como desde cero, ¿sí? De pronto en algún momento me hubiera gustado que ahí me explicaran también como muy desde cero, desde primero esto, luego lo otro, para yo también poderme hacer como una idea. Y al momento ya de enfrentarme al hacer, pues ya tener como unas bases también bien chéveres que me permitan a mí desde ahí crear. Sí, y varias veces les he dicho que anoche nomás les estaba diciendo que muchas obras de arte o muchos artistas rompían las reglas, pero porque las conocían. Si uno no conoce esas reglas o no conoce de dónde salen las cosas, pues es muy difícil como entablar pues una coherencia. Entonces, bueno, primero, obviamente para esta clase vamos a trabajar en algún momento piezas escultóricas, vamos a trabajar también obviamente con arcilla, a trabajar pues con materiales que nos permitan acercarnos nuevamente a lo 3D. Chévere que ustedes tuvieron un primer acercamiento, por eso es tan indispensable en segundo semestre ese primer acercamiento con el modelado, porque partiendo de ahí pues ya tenemos como al menos unas motricidades y unas sensibilidades un poquito exploradas en ese aspecto, ¿sí? No estamos como en ceros tampoco. Bueno, el perrito de mi vecino como que está algo alborotado, no sé si lo escucha. Bueno, entonces digamos que para hablar les voy a mostrar muchas imágenes, para hablar de cerámica. Eh, pues digamos que hay que hablar de expresión plástica, de expresión artística. Eh, Les decía hace 8 días que desde que hay humanidad como tal, desde que hay seres humanos y desde que empezamos a convivir juntos o de manera sedentaria en ciertos espacios, se comienzan a generar objetos, se comienzan a generar unos productos con unas características muy particulares. Los productos que hacían o estas expresiones plásticas que hacían en un lugar podían tener similitudes con otro lugar, pero no necesariamente eran iguales. Hay contextos muy curiosos, esto del defecto de los 100 monos, que en algún momento creo que les expliqué, que es cuando una civilización descubre algo, por decir, pongámonos, no sé, 7000 años atrás, y que aquí en Colombia, como civilización, que estamos divididos como por diferentes territorios, descubrimos, no sé, que con cierta piedra podíamos cortar algo, ¿sí? Eh, Automáticamente, y por una explicación que va más allá o que tiene que ver con los campos morfogenéticos y todo esto, no sé si han escuchado, por allá en la China hubo otra comunidad que al mismo tiempo también descubrió que con una piedra podía cortar una fruta, ¿sí? Por eso se llama el experimento de los 100 monos, porque son 100 monos que están en una isla y uno de estos monos aprende a que puede partir el coco con una roca, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo y que los demás monos ven este comportamiento y que tiene una utilidad y que tiene una función, los demás monos comienzan a hacer lo mismo. Pero por alguna razón, en otra parte del mundo,
que no han estado en contacto con estos monos, ni que han visto estos comportamientos ni los beneficios, comienzan a hacer exactamente lo mismo. Entonces, digamos que hay una teoría en ciencia que llaman los campos morfogenéticos y pueden buscar un poquito sobre eso, sería chévere. Yo no soy el experto, pero digamos que esto habla de que hay una información que logra, que está, digamos, como en el campo, ¿sí? En el campo de energía, en el campo cuántico de la información, y que esta información se repliega en otras cosas. En un ejemplo, por ejemplo, hay estudios o hay experimentos que han hecho loquísimos donde toman eh, parte del ADN de una persona y esta persona está en otra parte y la ponen en estímulos, la ponen a ver videos o cosas que le generan cierto estado de ánimo y por acá al otro lado ven que el ADN comienza a reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que une eh, esas dos, este pequeño ADN y esta persona que está por acá? ¿Sí? Hay algo que une esas cosas y hablan del campo morfogenético. Esto es un concepto bien amplio, pero digamos que es un poco para explicar que mientras una civilización en una parte del mundo comienza a descubrir, en este caso, que puede pintar con ciertos pigmentos, que puede construir objetos, pues en muchas partes del mundo se comienza a replicar eso. Estamos hablando por allá en el Neolítico, eh, donde digamos todavía no teníamos una visión tan amplia del mundo, el mundo era un suceso, una vaina ahí afuera, supremamente salvaje, inhóspita. Ni siquiera concebíamos la posibilidad de atravesar un mar para llegar a otro lado. Y sin embargo, paralelamente, muchas culturas comenzaron a hacer cosas similares, que es lo curioso. Ahí donde viene el efecto de los 100 monos. Como sin saber qué estaban haciendo al otro lado del mundo, nosotros también comenzamos a hacerlo. Entonces, como que todo va unido también en ese sentido. Entonces, digamos que en esta época del Neolítico, ustedes saben que la prehistoria, pues es la historia antes de la escritura. Es la historia antes de que pudiéramos comenzar a recopilarla o a condensarla en texto, ¿sí? Por eso se llama prehistoria. Entonces, en la prehistoria vemos el paleolítico, vemos el neolítico, que son periodos en los que, bueno, paleolítico es como de piedra, paleolítico es como de madera, neolítico es como de piedra. Comenzamos a explorar como otros elementos que nos permitieron facilitar muchos aspectos de nuestra vida, específicamente en el momento en que pasamos de el nomadismo al sedentarismo. Justamente cuando nos quedamos quietos, cuando empezamos a cultivar la tierra, a dominar las bestias, a tener, digamos, una apreciación del entorno y a poder tener como esos espacios de creación, es cuando empieza a surgir de una manera mucho más elaborada pues este proceso cerámico. Voy a mostrarles aquí una imagen. Aquí. Esperen que es que el Mix me cuesta. Listo. Esta vasija históricamente se conoce como una de las primeras vasijas encontradas. Ustedes saben que a esto le hacen un proceso en el que pueden ver como partículas de luz atrapadas y con esto determinan cuánto tiempo posiblemente pueda tener esta pieza. Eso tampoco son cifras pues totalmente exactas. El tiempo también a veces es muy subjetivo, pero pueden hacer un estimado de más o menos cuánto tiempo lleva esta pieza de creada en la Tierra. Y es una pieza que al parecer ni siquiera se da en una zona donde se supone que surge la humanidad. Sabemos que Mesopotamia es como ese lugar donde aparentemente la humanidad surge y se comienzan a tener como unas primeras informaciones sobre estas civilizaciones. ¿Sí? En algún momento en los colegios vimos eso, como que a orillas del río Tigris y Éufrates surge la humanidad y todo lo que logramos conocer o digamos, intuir de lo que podía haber pasado. Y surgen civilizaciones como la Sumeria, por ejemplo. Esta pieza, al contrario de lo que se podía pensar en un principio, no viene de esta zona, sino que es de por allá del Japón, pero data de una fecha en la que estaba surgiendo también civilizaciones como las Sumerias, que son de las primeras civilizaciones de las que tenemos registro. Entonces, digamos que es una pieza vasija, muy elaborada, que pues tenía una utilidad muy, pues digamos, muy simple, recolectar.
Cuando nos volvemos sedentarios, pues necesitamos recipientes para empezar a recolectar esos frutos, esos resultados de cosecha, poder transportar de un lado a otro, poder transportar, por ejemplo, agua. Si vivo a orillas de un río, pues de ese río necesito agua para ciertas cosas, para cocinar, para lavar, para pues todo lo que representa el agua, necesito transportarla, ¿cierto? Para los cultivos. Entonces voy a tener necesariamente que crear algo que me permita a mí almacenar. En un inicio, pues obviamente estamos hablando del barro, estamos hablando de la tierra misma. Puedo imaginarme a esas civilizaciones pensando y craneándose y tratando en su necesidad de resolver, porque esas necesidades siempre nos llevan a ser creativos, siempre, y descubrir que con el barro podían crear ciertas figuras que me permitían a mí, digamos, tener como un control o tener, digamos, una tecnología que me facilita a mí de alguna manera la vida. Entonces surgen estas primeras piezas que son, digamos, pues muy prácticas y que son de alguna manera para la época o para el contexto una tecnología que mejora la vida. Esta creo que ya la habíamos visto y es también como dentro de estas piezas de arcilla comienzan a surgir representaciones ya un poco más simbólicas. ¿Cómo así simbólica? Esta imagen la recuerdan, sí la habíamos visto, ¿cierto? Sí. Hello. Sí, profe. Ok, ¿se acuerdan cómo se llama? Ponchados. Esta imagen se llama la Venus de Winnendorf, y son las primeras representaciones que se hacen de figura humana como tal. Y no sé si recuerdan que les había comentado en algún momento que el año pasado cuando vimos modelado también vimos un poquito de escultura y su historia, que son representaciones muy simbólicas. En realidad una mujer pues no tiene la cabeza de esa forma, ¿sí? Y lo que más representan aquí es el tema del busto, las caderas y el vientre, que es pues lo que se asocia perfectamente a la fertilidad y a esta capacidad de la mujer de dar vida. Y se encontraron muchas piezas de estas en parte de esas primeras civilizaciones donde, digamos, hubo gente que vivía y que recolectaba y que hacía cosas y que generaba también productos. Siempre toda época histórica va a generar unos productos y estos productos artísticos siempre van a ser reflejo de lo que acontece y de lo que para ese momento es significativo, con muchas cosas que hacemos ahora, que se reflejan también en productos. Entonces, de las primeras manifestaciones que utilizan también el recurso de la arcilla, del barro, son estas. ¿Sí? Esto lo habíamos visto hablando un poco de escultura, pero empecemos a encaminarnos más como hacia la parte de lo que son las piezas cerámicas específicamente. Por ejemplo, aquí ya vemos una pieza de la cultura sumeria. La cultura sumeria, ¿por qué es tan importante? Porque digamos que son los primeros en lograr como una organización social, por decirlo así, lograr establecer unas jerarquías que incluso hasta hoy en día podemos ver jerarquías en todos los campos de donde nos movemos, y pues también comienza a generar, digamos, productos más elaborados. Sabemos que esto es un proceso, que vamos paso a paso. Al principio vimos que el barro podía hacer ciertas formas, que este barro tiene una plasticidad, que esta plasticidad cuando se seca tiene una dureza, que esta dureza puede tener propiedades impermeables, que puede tener propiedades, digamos, sólidas, y con el tiempo comenzar a ver, ok, si esto lo paso por fuego, va a tener incluso hasta unos aspectos vidrificados y puedo empezar a explorar, eh, digamos, otro tipo de durezas dentro de este mismo material. Entonces, en la Sumeria ya se empezó a trabajar, digamos, la cerámica también de una manera mucho más elaborada y comienzan a aparecer también muchos símbolos ahí. Miren que la vasija por sí sola tiene una función que es transportar agua, guardar alimento, guardar algo, pero también el hecho de que tenga pintura, de que tenga ciertos elementos ahí ornamentales o decorativos, pues también debe tener alguna implicación simbólica. No por nada yo voy a pintar un vaso, no por nada yo voy a colocar imágenes a un plato,
De alguna manera eso tiene una implicación simbólica y digamos, incluso a veces de jerarquía. En muchas culturas vemos que siempre hay unos personajes que destacan del resto con algún elemento, ya sea con algún collar, con algún, no sé, sombrero de pluma, maquillaje o algo, pero resalta y son símbolos de poder. Acá pues vemos que dentro de la estética sumeria, pues todavía hay unos rasgos muy eráticos, muy tiesos, muy, digamos, eh, rígidos y geométricos. La figura humana todavía no se ve tan expresiva como se puede ver más adelante en culturas como la griega. Y esto pues se ve reflejado también como en esa técnica que apenas se está explorando. Pues si era de las primeras civilizaciones, pues pocos habían hecho esto antes. Antes es mucho cuento que estuvieran haciendo cosas tan elaboradas, que no hay unas proporciones y unas simetrías tal cual como pueden ser en realidad, pero hay digamos, unas nociones ya muy básicas. Estas imágenes, miren que ya Egipto toma parte de esto. No sé si se fijan aquí en los pies, que está como de perfil los pies, pero esto acá arriba está de frente. Miren que ellos influencian también mucho la parte de la cultura egipcia, ¿sí? Son culturas que eh, están por tiempos muy prolongados. Por ejemplo, en Sumeria, pues también comienzan a concebir lo que es la mega arquitectura, que son estos templos y estos lugares gigantes de culto, lugares donde, digamos, también accedo a tener rituales o a almacenar las cosechas o donde vive la gente asociada al poder o incluso tumbas, que ustedes ven que en Egipto estas pirámides y todo esto son también muchas veces como tumbas o tributos a personas que ya no están. Aquí aparece la arcilla, también miren la importancia del componente de la arcilla. No sé si saben qué es esto. ¿Alguien sabe qué es esto? ¡Cri! ¡Cri! ¿Quién dice una oblea? ¿Quién dice una galleta? ¿Quién dice un pan? Esto pues representa como la escritura, profe, creo. Ajá, Eh, exacto. Miren la, acá, ¿sí? como la mañana, Ajá. la Miren que palabra. a nivel histórico, por ejemplo, eh, pues no sé, en la Biblia hay muchos relatos, ¿no? Y es un libro que tiene mucho también de historia. Eh, y si uno se fija por lo menos los simbolismos que hay, por ejemplo, cuando entregan los 10 mandamientos, los entregan también sobre unas tablas, ¿cierto? Cuando encuentran primeros vestigios de alfabeto, encuentran estas piezas de arcilla. La arcilla vamos a ver cuando empecemos a trabajar de manera técnica, que hay un estado de la arcilla cuando uno está trabajando que se llama estado de cuero. Estado de cuero es, digamos que hay una blandeza, por decirlo así, es un estado en el que está blanda y yo puedo entrar como a generar patrones o a doblar o a hacer como pliegues. Cuando uno hace un vaso, pues uno, por ejemplo, en ese estado de cuero de la arcilla puede hacer un corte, doblar, generar el cilindro. Y precisamente en ese estado de cuero que está la arcilla, comienzan a escribir, a tallar con algún elemento punzante todos estos símbolos, que es lo que se conoce como escritura cuneiforme. Estas son las primeras letras del alfabeto y esto se da en Sumeria. A partir de aquí comienza prácticamente la historia. Y miren la importancia del material. Si de pronto no hubiera habido un material que me permitiera a mí recrear o guardar o conservar, como lo hace la arcilla en este caso con sus símbolos, pues posiblemente no hubiéramos sabido mucho de la cultura sumeria. Hay gente hoy en día que incluso habla el idioma sumerio o interpreta todo esto de una manera espectacular, ¿sí? Y tiene muchas afinidades. Obviamente esto es un estudio grandísimo. Lograr descifrar eso que está ahí, pues es aprender a leer otra vez. Es hacer un estudio, mirar qué tanto se repite una posible A, qué tanto se repite esta letra, que puede conjugar dos elementos juntos, porque además las letras en un inicio no eran tan sencillas como las conocemos ahora, sino que eran elementos también muy gráficos, que vemos, por ejemplo, en la cultura egipcia, eh, que solo dibujo puede representar varias cosas, conjugados con ciertos elementos.
Entonces, este es el origen de la escritura. Si no se hubiera tenido este material, hubiera sido muy difícil poder conservarlo, porque el papel no se iba sino hasta mucho tiempo después. ¿Sí? En los papiros, por ejemplo, que empezaron los egipcios a indagar, o al otro lado del mundo, o digamos muy lejos de ahí, en Asia ya habían empezado a trabajar con el papel de otra manera. Pero antes de todo eso, pues la arcilla fue un recurso que permitió conservar. Y digamos que cuando ya se permite conservar, es cuando podemos hacer miradas históricas. Si estas cosas no se conservaran, pues sería muy difícil hacerse una idea de qué pasó antes. Toda la historia que conocemos es a partir de objetos y a partir de elementos que podemos encontrar, estudiar, analizar y en últimas también interpretar, porque pues por lo menos siempre pongo el ejemplo de que si nosotros desaparecemos ahora en este momento y llega una civilización, no sé, de Marte en unos 500 años en el futuro y comienzan a encontrar cosas de nosotros, pues tendrían que empezar a hacerse una idea de quiénes éramos y cómo vivíamos. No sé qué pensarían de nosotros viendo tanto plástico, por ejemplo, como que ese elemento tan, en última, innecesario que hacíamos con eso, ¿sí? Entonces, digamos que es como posibles interpretaciones que se hacen. A ciencia cierta, pues podemos saber cosas, pero hay muchas que de pronto están lejos de nuestro alcance lograr interpretar del todo. El hecho es que desde aquí, pues comienza la historia como la conocemos. ¿Por qué? Porque ya hay una escritura y ya hay unos vestigios que nos permiten saber qué posiblemente pasó. Desde que yo pueda escribir y desde que yo pueda dejar precisamente en texto diferentes sucesos, pues yo ya puedo empezar a armar diferentes cosas, diferentes interpretaciones de una posible civilización. Esto ya digamos que hace parte de una cultura que se da más adelante, que es la cultura egipcia, que sabemos que duró muchísimo tiempo. Cuando uno habla de Egipto, habla de un tramo de tiempo bastante largo, mucho más largo que los 2000 años que llevamos con este calendario, muchísimo más largo. Digamos, faraones que dejaron su legado de sus hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, y una cultura que se expandió y creció, digamos que fue muy rica a nivel cultural y que todos pues tenemos como conocimiento un poco de ello o sabemos o tenemos, digamos, algo, en algún momento hemos visto algo relacionado con el egipcio, porque digamos que a nivel eh, cultural, pues hay cosas que inclusive impactan en nuestra sociedad. De hecho, en estos días veía que los antibióticos en algún momento en Egipto utilizaban pan dañado, este hongo que le sale al pan cuando se daña, lo utilizaron como antibiótico. Bueno, cuando hablo de pan me refiero como a lo que ellos podrían llamarle pan. De pronto no era el pan como lo conocemos, pero era a partir pues de estas harinas. Y este hongo que le da al pan cuando se está mucho tiempo dañado, que es como un musgo verdoso que sale ahí, que es delicioso con mantequilla, no mentiras. Ellos utilizaban ese hongo como un antibiótico. O sea, ya los egipcios estaban pensando, no sé, como un indicio de una medicina, a partir de la observación, a partir de estudiar y de ver las posibilidades que tenían en el momento. Entonces es muy interesante ver cómo la cultura egipcia nos deja, pues digamos, un legado bien interesante, ¿sí? Obviamente, en las vasijas, en las representaciones, la utilidad, lo curioso es que hay una utilidad final para todas estas cosas y que en todas las culturas va a ser igualita, es decir, transportar agua, guardar alimentos, las vasijas van a ser igual en todas las culturas, pero cambia, digamos, a veces en su forma, a veces digamos, en elementos que pueden haber ornamentales a los lados y también en la decoración. La decoración ya me va a hablar a mí de otros aspectos muy característicos de una cultura específica. Miren acá, por ejemplo, cultura egipcia, ¿sí? Eh, la ornamentación, digamos que aquí tiene una fuerte carga simbólica, por lo que les he dicho desde la clase pasada. La función es transportar agua, pero más allá de transportar agua, ¿qué necesidad tengo yo de hacer una figura de una mamá con su hijo en el pecho para transportar ese agua? ¿Sí? Debe tener una implicación simbólica. Eh, por alguna razón yo estoy utilizando tanto recurso creativo para un objeto que tiene una función básica. Ese jarrón perfectamente puede ser cilíndrico y va a tener la función igualitica.
¿sí? Pero me empeño en la necesidad de expresar algo más, de decir algo más. Y cuando uno empieza a estudiar la historia desde lo creativo, se da cuenta de que es muy curioso cómo el ser humano siempre necesita ahondar un poco más en eso que quiere decir, que quiere expresar, que quiere manifestar y simbolizar. Habría que ver quiénes bebían de esta jarra o habría que ver qué representaciones pudiera tener. De pronto no necesariamente guardaban agua, de pronto guardaban leche y de pronto esta leche la tenían para algo muy específico. La leche también se ha usado como cosmético por mucho tiempo. Hay cremas hoy en día que tienen también leche, ¿sí? O miel, o no sé qué pudieran haber guardado aquí, pero por alguna razón muy simbólica y representativa tuvieron que haberlo hecho. Y es como lo curioso de las piezas cerámicas. Y es como una de las cosas que a mí más me interesa. Eh, Porque digamos que por algo se demoran tanto tiempo y gastan tanto recurso creativo en generar formas donde de pronto no son tan necesarias. Aquí ya estamos viendo algo, digamos, que va mucho después de que la cultura egipcia, eh, pues digamos, desapareciera como tal o como la conocemos. Y aquí esto ya hace parte, pues, de la cultura griega. Miren que aquí, pues, ya hay una, eh, digamos, una estilización de estos procesos con la cerámica y esta ornamentación ya incluso tiene un nombre, o sea, desde que apareció la cerámica hasta este momento, nadie le había dicho cerámica a la cerámica. ¿Quiénes le dijeron cerámica? Los griegos. Y no le decían necesariamente cerámica, viene como de kerámico, y kerámico tiene que ver o traduce algo así como pasado por el fuego, ¿sí? Es decir, que ellos ya empezaron a perfeccionar todo este tema de pasar de la pieza de arcilla o de barro por el fuego y cómo esto generaba ciertas durezas, ciertas, digamos, ciertos elementos de brillo, de impermeabilidad y le dieron un nombre. Grecia le atribuyó nombres a muchas cosas que todavía utilizamos con ese nombre, ¿sí? Kerámico, y tiene que ver con estas piezas que pasan por fuego. Entonces aquí ya podemos ver una pieza más elaborada, ya se comienza, digamos, a especializar un poco más el asunto técnico. Grecia nos dejó mucho eso, ellos digamos que tecnificaron muchas cosas que ya se venían haciendo desde otras civilizaciones, ellos no inventaron tampoco todo esto, pero sí lo tecnificaron. Por ejemplo, en el caso del dibujo, el dibujo pues desde muchas civilizaciones ya se venía dibujando. ¿Qué hicieron los griegos? Tecnificar ese dibujo, es decir, mire, si usted quiere dibujar una figura humana, es tanta medida, es tanta proporción, es tanta simetría. Ellos dejaron como algo muy, muy elaborado. En el caso del teatro, por ejemplo, en el caso de la filosofía, en el caso de las matemáticas, ellos dejaron todo como muy, le dieron como una estructura y un orden a todo. El tema de Grecia es el orden. El orden, la belleza, la armonía, la simetría, la proporción son cosas que siempre van a estar ahí, como legado griego. Siempre que hablemos de estas cosas, necesariamente vamos a tener que mirar a Grecia. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Me van siguiendo? ¿Alguien quiere decir algo? Me dejan hablando solo y... ¿Estamos bien? ¿Sí están despiertos? Sí, profe. La verdad, yo también iba a dar un aporte, pero se pasó. Dale. Profe, sino que, pues, yo me acuerdo una profesora de Popayán hace rato, pues, nos había enseñado que cuando tú llegaste a la parte de la repita con jeroglíficos, ella nos dijo que en la cultura preinca, cuando se hacían de jarrones, ellos también escribían historias en medio de los jarrones. Ellos escribían historias, contaban relatos, hazañas, todo, pues, ay Dios mío, todo lo que tiene que ser con ellos. Exacto. Y también nos contaban que en la parte también ellos hacían un estilo de, ay, ¿cómo es que se llama eso? Cuando uno está, ay, se me olvidó la palabra, profe, qué pena. Se le voló la tranquila. De impresiones, o sea, unos estilos de impresiones que lo hacían para los jarrones Sí. y hacían unas siluetas
y hacían unas figuras muy hermosas. Pero nos enseñó algo muy importante, que habían dos estilos de culturas, que era una más apartada de la otra, la que hacía las impresiones, no contaba nada, pero es una cultura muy diferente a las que hacían las historias, que eso eran dos culturas diferentes, pero se hacían llamar las mismas, si no me equivoco. Ok, sí. Digamos que lo que es importante, que de hecho para allá iba con esta imagen, que es la que seguía, y es que, bueno, en un principio, dentro del explorar este recurso, pues se podría considerar como que las primeras decoraciones de la arcilla eran las mismas marcas de las uñas que a veces quedaban del amasado, y estas yemas de los dedos que también quedan ahí como impregnadas en ese proceso de agarrar el material y de tratar de moldearlo. Y lo que dice es cierto, mira aquí por ejemplo seguimos en la cultura griega, aquí pues se empiezan a narrar historias. Y eso es lo que hace muy interesante estos recursos, porque cuando uno los revisa o cuando un arqueólogo saca una vaina de estas, pues obviamente puede mirar más o menos qué cosa hubiera podido pasar en la época. Todo este tema de los espartanos, los griegos, pues podemos ver aquí incluso símbolos en sus escudos que uno puede comenzar a decir, ah, ok, para ellos ciertas cosas representaban ciertos simbolismos. Entonces digamos que es muy interesante pues ver cómo ya aquí la pieza cerámica comienza a funcionar casi que como un televisor, por decirlo así de alguna manera pues vulgar. Funciona como, no sé, como el Netflix de la época donde yo puedo ver sucesos. Ustedes saben que en la época habían las famosas epopeyas donde muchas veces se trasladaba esto en narración oral, como que yo me sé una historia y la vuelvo un canto, y ese canto se lo aprende a alguien y ese alguien se lo enseña a otro alguien, así sucesivamente. Un ejemplo eso es la Ilíada, la Odisea, eran como historias que se narraban, muchas veces transcurso hacia una guerra o en las noches que se sentaban como a reflexionar. Y ya luego esto se empieza también a tener imágenes, ¿sí? Recuerden que aquí pues ya teníamos la escritura, entonces también se comienza a dejar como un documento escrito de todo. Por eso todavía podemos leer a Platón, a Sócrates, ver estas obras de teatro clásicas que surgieron en Grecia y siguen teniendo un impacto. Grecia siempre va a ser como ese punto de partida para lo que nosotros, por lo menos nosotros, conocemos. Hay más cosas que nosotros hacemos de los griegos que de los egipcios, por ejemplo. Y nuestro lenguaje está muy mediado por esta cultura todo el tiempo. Hay muchas palabras que nosotros utilizamos que hacen parte de este legado de ellos, que tienen los propios simbolismos. Entonces miren que aquí ellos, lo que dice Angélica, comienzan casi que a hacer, por decirlo así, como estampados de historias en una pieza. Entonces imagínense en un cuarto lleno de estas historias donde a lo mejor yo pudiera ver una secuencia, donde yo pudiera ver que en este jarrón pasó esto, en este pasa esto, y yo comenzar de pronto a armarme una posible historia de lo que pudo haber pasado o de algún evento importante. Estas guerras obviamente pues no era como que pasaban desapercibidas, ¿no? Eso era conquistas y eran de años. Cuando uno mira la Ilíada, se lee la Ilíada y ve lo de Troya, eso fue una cosa de años. Entonces digamos que es una forma muy práctica también de representar, porque la idea del libro pues todavía no era, digamos, tan fuerte, pues el libro como lo conocemos hoy en día. Sí tenían desde Egipto, digamos, papiros y espacios donde podían recopilar cosas, los escribas, que también esa es otra. Cuando aparece la escritura, pues no todo el mundo accede a ella. No es como que vamos a enseñar a todos a leer y a escribir, no, eran también ciertos grupos selectos. Incluso en culturas precolombinas, que ahorita vemos un poquito de eso, también el conocimiento no era para todos, porque a veces tendemos como a idealizar muchas civilizaciones también. Resulta que también habían unos grupos selectos que tenían acceso a unas cosas y otros de pronto no, como puede haber culturas que sí, todo estaba para todos, ¿sí? Pero digamos que en el caso de Grecia, pues ciertas personas tenían el conocimiento de la escritura, se llamaban los famosos escribas, que eran los que tenían esta capacidad de poder
digamos, recopilar. Miren aquí otra vez en Grecia. Miren aquí que el jarrón, por ejemplo, ya tiene una estilización muy distinta. Miren que aquí hay un cuello, pues primero mucho más decorado y segundo un poco más estrecho en relación a los otros. Y bueno, una serie de formas y también incluso unas agarraderas que de pronto en otras culturas yo no vi. Y obviamente con el tema de la tecnificación de los griegos, pues miren ese detalle en esa decoración. Un detalle bastante, pues no sé, muy impecable, ¿no? Miremos, acerquémoslo un poquito. Miren, por ejemplo, estas líneas, estas figuras aquí. Sí, pues ya requiere un pulso. Miren que aquí incluso aparecen unos textos. Y miren, por ejemplo, este cuello. Miren esto. Es la precisión, es el detalle, es, digamos, darle un plus a ese elemento que tiene una función. Y pues obviamente aprovechar y contar. Miren, por ejemplo, estas líneas acá abajo. O sea, esto es tiempo dedicado ahí. No sé si notaron que la jarra anterior también tenía como estas figuritas, ¿sí? Empiezan a aparecer como unos símbolos muy característicos de cada cultura. Y bueno, acá representación de figura humana, una batalla. Miren que representan a una persona con más detalle que otra. Y se vuelve pues el recurso para narrar, para contar historias. Acá ya estamos un poco más adelante, digamos, la Edad Media. La Edad Media, pues ustedes saben que es una época que se caracteriza por, pues digamos, por unos ciertos periodos muy oscuros, unos ciertos periodos donde de pronto la creatividad no era, digamos, concebida de la manera en que lo hicieron otras culturas. Obviamente siempre ha habido creatividad, siempre se busca la manera de expresarse, pero es una época de mucha censura también. Aquí comienza, digamos, a expandirse el cristianismo de una manera a veces muy radical y muchas cosas empiezan digamos, a diferencia de Grecia, a retroceder en muchos aspectos y culturalmente también empiezan a aparecer muchos miedos y el sistema de vida, no solamente el tema de la expansión de una creencia, sino también el tema de lo social, cómo lo social comienza también a generar muchos miedos, porque ya no es una civilización de posibilidades, sino que es una civilización casi que de predestinos. ¿Sí? Un ejemplo, la persona que nacía, que tenía un papá que criaba cerdos, pues uno posiblemente iba a criar cerdos, ¿sí? No tenía como otra opción de pensarme, yo algún día voy a ser rey, ¿no? Eso no existía en la Edad Media. Todo estaba muy categorizado y muy como subyugado a un orden y además un sistema feudal en el que todo era para una persona que era el rey y al cambio pues nos brindaban protección, unas murallas para protegernos de la guerra y parte de esas cosechas, pero ya, todo era como muy limitado de cierta manera. Y pues esas limitaciones, como todo arte reflejo de toda cultura y de todo lo que acontece, pues obviamente ese arte también se va a ver afectado y va a tener como ciertas limitaciones. En la Edad Media aparecen muchas culturas, como las culturas celtas o muchas culturas que se empezaron a considerar paganas, y hay algo que pasa mucho y es que empiezan a generar muchos simbolismos desde los nudos. No sé si han escuchado hablar de los nudos celtas. Sí, los nudos celtas eran como representaciones de diferentes elementos, pues digamos representando por ejemplo la familia, representando deidades o cosas así. Por ejemplo, yo tengo un nudo celta aquí en la muñeca, ¿sí? Es un triskel celta y eso hace parte pues de esta época, como lograban simbolizar y condensar diferentes elementos en figuras que parecían no tener principio ni fin, ¿sí? Este, por ejemplo, representa, en muchas culturas, representó, le muestro aquí, sino que es que se ve torcido cuando hago así. En muchas culturas representó una triada, y esa triada es, en algún momento fue niña, madre, anciana, ¿sí? En algún momento fue Padre, Hijo, Espíritu Santo. Luego incluso el cristianismo tomó este elemento por un tiempo, le añadió un círculo para integrar. El círculo pues es un símbolo que habla de lo completo, que habla de, pues digamos como del orden,
cuando nosotros pensamos en el espacio, en el universo, en el sol, en las estrellas, todo el círculo, ¿sí? La misma forma en que nosotros nos concebimos en un útero, cómo salimos de, cómo el espermatozoide fecunda, y eso también es como una parte del cuerpo muy circular, ¿sí? Es como lo completo, es la unidad. Y con el pasar de los años, pues esta tríada ha tenido diferentes significaciones, pues presente, pasado, futuro, siempre hablando de tres cosas, ¿sí? Entonces digamos que aparecen también estos elementos que se empiezan a reflejar digamos, en sus estéticas. Sabemos que es una época donde también hay mucho desconocimiento y se sopesa mucho la superstición con la razón. Entonces, si alguien tenía, por ejemplo, si alguien se enfermaba, pues perfectamente se podía decir que esa enfermedad era un castigo divino y no se podía concebir de que pueda ser otra cosa. En muchos aspectos, ¿sí? No necesariamente siempre fue así y esa era la ley, pero era como la tendencia, pues como lo que más se propendía a eso, ¿sí? Por eso se quemaron muchas personas, hubo muchas persecuciones, porque se llevó como unos extremos, pues que eh, fueron, digamos, se salieron un poquito de control. Y bueno, esas representaciones también se ven acá. Miren que cuando uno habla de la Edad Media es muy curioso porque hay unas cosas muy bellísimas. Por ejemplo, en estos días hice un taller donde hablaban de el papel de la mujer en el arte, que es un tema bien interesante porque ustedes cuando revisan la historia del arte siempre ven puros hombres, ¿sí? Que Da Vinci, que Caravaggio, que Durero, que Rafael, que Rembrandt, que Goya, siempre hombres. Yo hice este taller de 2 días en el que hacían un recorrido histórico del papel de la mujer en el arte y empezaba desde la Edad Media. En la Edad Media no solamente se pintaba y se hacían estas cosas, sino que también eh, de alguna manera se hacían tejidos. Y estos tejidos, digamos que el tejido siempre se le ha atribuido mucho al quehacer femenino por la, digamos, la sutileza que se requiere para hacerlo, porque era como una especie de entretenimiento en algunos momentos, como que era lo que les ponían de oficio, y ellos aprovechaban esto no como un oficio, sino para hacer cosas, y por ahí mostraron un tapete gigante de no sé cuántos metros de ancho y de largo, supremamente pesado, lleno de simbolismos desde la Edad Media, ¿sí? Ahora, si uno mira por lo menos el papel de la mujer en el arte, uno podría pensar que si el hombre se dedicaba a cazar y a buscar proveer el alimento y la seguridad en la casa, pues quién tenía más tiempo de explorar y hacer cosas, ¿sí? Ahí entra en cuestión también como esto de darle un giro a esta mirada de que el arte y la cultura la construimos entre ambos y cambiar un poco esa mirada de que solamente el hombre hizo cosas porque la mujer a nivel histórico en el arte ha hecho muchísimas, que lastimosamente a nivel social hacía las cosas y firmaba el marido, por ejemplo. Hay muchos artistas, mucho farsante, que se aprovechó de esa situación machista y firmaba las obras de la mujer, de la esposa, pues quedó él en la historia y la mujer quedó en el anonimato. Y en muchos periodos históricos se dio esto. En algún momento sería chévere que habláramos de eso en la universidad. Miren, por ejemplo, aquí, pues se ve un poco más precario, a diferencia de las culturas sumerias, griegas y egipcias. En la Edad Media sí hay un retroceso como a nivel estético en términos de que no hay pues tanto avance técnico, porque en muchas partes ni siquiera se permite. No sé si han notado estas láminas medievales, como siempre distorsionan los cuerpos, los alargan, o no están directamente proporcionados si uno lo compara con los griegos que estaban antes, mucho antes que la cultura medieval. Estaban los griegos haciendo cosas supremamente súper bien elaboradas y en esta época que se conoce como oscurantismo, pues hay un retroceso. Aquí otra vasija medieval. Ese perrito está como intenso. ¿Ya lo escuchan? Sí. La vecina. Bueno, aquí hay otra vasija medieval. Miren que las estructuras son muy similares, por ejemplo, a los rosetones. Cuando uno mira la arquitectura gótica, que es muy de esta época de lo medioevo, los rosetones son casi que como lo que podemos ver ahora como mandalas. Y siempre estaban en las edificaciones, siempre aparecían en algún espacio de esas construcciones gigantes.
aparecía el rosetón. Mire que aquí hay una similitud también como con esas piezas, ¿sí? Muy sencilla, no, digamos no tan precisa, pero pues datan de la época y hacen parte pues como de las intenciones de ornamentar, esas intenciones de decorar. Por alguna razón uno siempre quiere ambientar ciertos espacios, o sea, no por nada uno en el escritorio coloca ciertas cosas, ¿sí? Uno no por nada coloca, no sé, la lamparita que combine con el cuaderno, no sé, hay mucha gente que es así. Por lo menos ustedes que son estudiantes de arte, imagino que buscan cierta armonía en ciertas cosas, ¿sí? Bueno, hay gente que llega al extremo de organizar las camisas por colores, pero digamos que uno siempre busca que haya un cierto goce estético en lo que uno ve. Uno siempre busca que el cuadro bonito quede en la sala, que en el baño haya la cosita, que en la cocina quede esto, ¿sí? Siempre es como muy intuitivo esto de buscar cierto gusto y cierto placer estético con las cosas que me rodean. Y pues me imagino que es una de las razones por las que pintaban dentro de un plato. Acá más tarde en el Renacimiento, pues el Renacimiento ustedes saben que es una época de resurgir, de reapertura. Se comienzan a expandir los horizontes. El Renacimiento coincide pues con la llegada de los españoles para estos lados, y pues el ser humano se cree invencible, ¿sí? Como que descubrimos que el mundo está ahí y vamos hasta lo último, pues. Entonces, bueno, en el Renacimiento comienza una época en la que se resurgen ideales de Grecia y miren la diferencia, o sea, uno mira la Edad Media y son vainas así como muy precarias a nivel estético y cuando uno, bueno, si vamos a hablar del gótico, el gótico no tiene nada de precario, ¿no? Es supremamente elaborado, y es una vaina que todavía sorprende. Una catedral gótica es una vaina que es bellísima, ¿sí? Tiene una intención profundamente espiritual. Pero en el Renacimiento, digamos que se retoman ideales de Grecia, por eso se llama Renacimiento, de renacer. Y aquí aparece nuevamente la proporción, la perspectiva, la simetría, todo lo que hace pues que haya un poco más de realismo. Esto es una pieza cerámica que está intervenida con pintura. Y pues aquí yo puedo ver detalles de ropa, puedo ver detalles de animales, puedo ver la musculatura, puedo ver, digamos, unos elementos mucho más elaborados. Hay incluso en la mitad de esa pintura como una especie de efecto como de burbuja, ¿no? Como que algo resalta ahí debido a la profundidad del plato, ¿sí? Pues si es una vasija, un plato, obviamente tiene una parte plana en relación a esto y pues le da también como un efecto, ¿sí? Entonces miren que aquí ya pues se ven unas piezas mucho más elaboradas en relación a lo que vimos de la Edad Media. Y sigue siendo la pieza cerámica también un recurso, una opción, una posibilidad para que estas imágenes cuenten cosas, para que estas imágenes no queden, digamos, como en vano y puedan también perdurar. Aquí ya digamos que teníamos los libros, en la Edad Media se hicieron muchos libros a mano, con láminas pintadas a mano, y hacer un libro era un proceso bellísimo y de mucha minucia y mucha técnica, pero en el Renacimiento, a pesar de que ya tenían ese recurso, pues igual se sigue vigente el tema de la cerámica. Miren aquí, por ejemplo, ya esta pieza también del Renacimiento, cerámica, pues tiene incluso relieve. Está el plato, hay una ornamentación aquí, un decorado bastante interesante, bastante fuerte además, ¿sí? O sea, cuando hablo de fuerte hablo de como de mucho detalle, como que es detenerse a hacer esto pues de una manera muy minuciosa. Y en el centro pues aparecen figuras en relieve. En relieve es cuando sobresalen un poco del plano, cuando ya no es, el plato anterior pues era plano y se dibuja encima. Aquí digamos que es todo plano, ahí se ve. Aquí ya hay un relieve y es que hay sobresalen pues ciertas partes de la estructura. Y pues obviamente con esa herencia que queda de la Edad Media con el tema religioso, pues las imágenes en el Renacimiento todavía se vuelcan mucho hacia esto. Hay muchas imágenes de estas épocas, de la Sagrada Familia, de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, de los primeros evangelizadores que fueron los apóstoles, y siempre se tienen como muy en cuenta porque era como los encargos que más habían también, ¿sí? Pues la gente que más hacía encargos, pues por ejemplo era la iglesia, y pues obviamente
Estas imágenes servían también para conmemorar y muchas veces también con un componente una intención muy pedagógica. Si no todo el mundo sabía leer, pues yo viendo imágenes puedo hacerme ideas de todo eso que me han estado hablando, ¿sí? Más adelante, por allá en el siglo XVI, XVII, más en el XVII que en el XVI, pues aparece algo que ya venía de hace mucho tiempo, pero que comienza a volverse tendencia, comienza a volverse como algo que se voltea a mirar, que genera curiosidad y que de alguna manera eh, pues es distinto y se vuelve un símbolo también de belleza, de estatus, ¿por qué no? Porque son piezas además muy costosas, y es el tema de la porcelana. La porcelana, digamos que es un proceso eh, muy similar al cerámico, pero aquí los componentes cambian un poco. Eh, Hay un componente que aparece, que vamos a ver dentro de 8 días en todo esto de lo químico, pues de la cerámica. Aparece el caolín, que también aparece en la arcilla. Esas arcillas se comienzan a revolver con distintos aditivos. Y en el caso de la porcelana es caolín con un componente que se llama feldespato, si mal no recuerdo. Y estos componentes juntos pues generan como una especie de vidrificación, por decirlo así, es decir, que es un material que comienza a ser mucho más sólido y a la vez muy frágil. Es muy loco porque son piezas muy resistentes, pero que también tienen una fragilidad que si uno compara, digamos, con la arcilla, pues una porcelana pues se puede fragmentar también con una caída o digamos con un tropezón, ¿sí? Pero son digamos que a nivel estético piezas muy, muy bellas. Y por esta época, no sé si notan, miren que ahí hay unas ornamentaciones, unas decoraciones. Aquí ya no estamos pintando batallas, no estamos pintando los héroes de la historia, estamos pintando naturaleza, pájaros, aves, flores, pero de una manera muy elaborada. De hecho, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Renoir, pintor impresionista, vivió mucho tiempo de pintar piezas cerámicas, piezas de porcelana, perdón. Llegaban estas piezas de porcelana y todo esto lo pintaban a mano. Y él lo que hacía era con todo el detalle, con toda la minucia, comenzar a pintar estas piezas y pues obviamente cobrar por esto, ¿sí? Eh, Estas piezas, como les digo, pues comienzan a moverse mucho en las élites, en las clases altas, se vuelven un símbolo como de lujo. Y pues bueno, por eso digamos que hoy en día también la porcelana tiene cierto valor, ¿no? Hay jarrones que valen muchísimo dinero y tienen como esta influencia. Y pues la porcelana como tal viene ya de Oriente. Por el siglo XVII, pues llega mucho a Europa y a Estados Unidos y pues se comienza como a expandir en toda nuestra cultura. No quiere decir que la porcelana la inventan en esta época, la porcelana viene de mucho tiempo atrás, porque digamos que ellos ya venían trabajando mucho esto, pero se hace común como para esa época, siglo XVII más o menos. Estamos hablando como el periodo de la Ilustración, el neoclásico. Entonces miren que comienza a haber también una influencia en la parte creativa y artística, porque pues es interesante ver este tipo de estéticas y este tipo de piezas pues que tienen tanto valor. Miren aquí por ejemplo, otra pieza de porcelana. Hoy en día también podemos ver a nivel comercial pues muchos de estos elementos, ¿no? Miren esta bellezura. Pintado a mano, ¿no? Ahorita hay muchos procesos industrializados donde la arcilla, la cerámica, pues es como automatizado, incluso a veces las decoraciones, pero aquí estamos hablando de que son piezas decoradas a mano, de que todo esto tiene un proceso creativo ahí muy interesante. Y lo mismo, por alguna razón y por algún gusto que surge de alguna parte de nuestro ser creativo, tenemos esta necesidad de decorar, de ornamentar, de darle un plus a eso que está ahí. O sea, una camiseta, por ejemplo, sirve para cubrirme el pecho, ¿sí? Para no quemarme, para no, pues para cubrirme, para que no me vean, para que no me vayan a picar insectos, para que no me vaya a caer polvo,
pero ¿qué pasa con esa camiseta? Yo le hago un estampado, es lo mismo. Yo pude notar lo mismo con los tapabocas, por ejemplo. Al principio todo el mundo tenía tapabocas normal, el blanquito de la farmacia, de un momento a otro tapabocas de Tasmania, de Mickey. O sea, ¿de dónde surge esa necesidad de querer, por medio de imágenes, mostrar mis gustos y cosas que de pronto yo tengo afinidad? Sí, es como algo muy curioso. ¿Qué necesidad tengo de estampar un tapabocas? ¿Qué necesidad tengo de usar un tapabocas con flores? Si la función es muy específica, ¿sí? No digo que esté mal, sino que es muy curioso. Es muy curioso cómo siempre tenemos esta necesidad de expresar por cualquier medio algo nuestro, ¿sí? Obviamente, pues el comercio se aprovecha muchísimo de eso, pero es curioso. O sea, si se hace es porque está el consumo, porque se accede a eso, por alguna razón. Y bueno, no nos podemos olvidar que mientras el mundo hacía cosas bonitas, nosotros teníamos cosas muy bonitas y muchas veces de una implicación estética y técnica hasta más profunda y elaborada, porque nuestras culturas precolombinas pues también trabajaron esto desde el principio. Obviamente pues la historia siempre está escrita por, digamos, por una visión muy europea. Son cosas que han ido cambiando también con esto de la decolonización en el arte y en todos los campos de la vida, pero es importante hacer esta mirada también de que mientras en esta visión histórica tan tradicional pasaban cosas, pues acá también pasaban cosas y se hacían muchas otras. De pronto no en las dimensiones que lo hacían allá, o de pronto sí en otros aspectos, pero acá había, digamos, unas espiritualidades, unas creencias, unas tradiciones y obviamente unas formas de representar muy particulares. Y esto hace parte de las culturas precolombinas. Cuando hablo de precolombino, pues ustedes saben que es todo lo que es antes de la llegada de España, de Colón, todo esto, que muchas de estas piezas lastimosamente se perdieron o fueron como arrebatadas. Muchas han sido devueltas. Bueno, eso es todo un problema ahí también como a discusión. Pero miren que aquí también, o sea, yo veo mucha relación de esto, por ejemplo, esperen, les comparto. Miren bien esta imagen, es muy similar a esta que vimos ahora. Se me hizo. Ven que me toca así porque no sé cómo cambiar de una imagen a otra. Esa que acabamos de ver a esta, ¿sí? En Egipto estaban usando figura humana o representaciones antropomórficas en la cerámica y estamos hablando de, no sé, 6.000, 7.000 años, una vaina por allá lejísimos. Recuerden que nuestro vida de tiempo es pues desde el antes y después de Cristo, ¿no? Este calendario, estamos en el 2021, es porque han pasado 2021 años desde que nos regimos por ese calendario, pero la historia de la humanidad no tiene 2021 años, tiene mucho más. Por eso hablamos 5.000 años antes de Cristo, es decir, hace 7.000. Y ahí tenemos como una idea de todo lo que lleva esta vaina funcionando con nosotros. Y si estamos hablando de una época tan antigua, en Egipto estaban concibiendo estas cosas. Recuerden lo que yo les hablé ahora, que muchas culturas empiezan a manifestar cosas al mismo tiempo. Pues a mí me sorprende mucho, nosotros también, cuando hablo de nosotros es como de nuestras culturas precolombinas, también estaban haciendo cosas similares. Sí, sabemos que esas culturas también estuvieron mucho tiempo, no fue como un corto periodo de tiempo, sino un tiempo bastante largo, que lastimosamente pues ocurrieron las cosas que tenían que ocurrir o que pasaron o que bueno, lo que a nivel histórico pues sucedió, pero aquí se concebían unas vainas bien interesantes. Vuelvo a lo mismo, ¿para qué le pongo yo partes del cuerpo humano o unas nociones muy humanas a un vaso? Ahí vuelve y juega el tema de los simbolismos, el tema de la técnica, el tema de la eficacia. Aquí se han encontrado muchos registros de muchas piezas que tienen unas variaciones bellísimas que me gustaría que en algún momento profundizáramos un poco en estas culturas precolombinas y que fueran el insumo para nosotros hacer piezas que nos ayuden a recordar y nos ayuden como a conocer un poco más estas culturas. Miren, por ejemplo, esto, sí, ya es una combinación de o implicaciones de animales. ¿Sí? Cuando yo hablo de antropomorfo es humano, de antropo,
Cuando hablo de zoomorfo es de animal. Y hay incluso unas más elaboradas que son antropozoomorfas, es decir, que combinan animal con humano. Y son muy interesantes y poco a poco irlas como desglosando, ¿sí? Miren esta pues tan interesante, es un animal, tiene también unos decorados y tiene pues unas particularidades muy específicas. De esto sí, digamos que hay una variedad grandísima, gigante, porque nomás en Colombia hay muchas culturas y cada una con sus rasgos bien particulares. Ahorita imagínense a nivel mundial, ¿sí? Miren esta belleza. Y son piezas que ahorita se conservan y hacen parte pues como del legado de la historia, de todo lo que nosotros concebíamos aquí. Y es importante también darles como una mirada. Miren, también están supremamente elaboradas. Recuerdo mucho la vasija griega que vimos ahora, que abajo tenía mucho detalle. Miren, esta tiene alta resolución. Miren, aquí hay incluso bastante detalle, ¿sí? Pues que se ha pelado con el tiempo, pero hay unos eh, elementos decorativos que hacen parte también como de la ornamentación. Todos estos simbolismos, pues, tienen unas intenciones. De pronto algunos de ustedes saben mucho más de eso que yo y nos pueden compartir, pero miren que aquí esto es, o sea, es bellísimo. Yo me imagino el tiempo de elaboración de estas piezas y me parece muy especial. Cuando uno va a museos a ver esto, uno empieza como a pensarse también como estas civilizaciones y pensarse como esos tiempos de elaboración. Hay piezas gigantes que uno dice como que, Dios mío, ¿en qué momento hacían esto? ¿Cómo lo hacían? Porque se conservan. Esa es una de las características de, digamos, de este tipo de arte y es esa capacidad de conservar. Porque de pronto una pintura se puede conservar, ahí tenemos varios museos donde se conservan ciertas cosas, pero por lo menos en el caso del óleo, eso en algún momento empieza a cuartearse, llega el momento en que no pueden ni tomar una foto ni respirar encima porque puede dañar. Mientras que una pieza cerámica es como mucho más resistente, es una pieza que puede estar muchísimo tiempo ahí. Eh, y bueno, a lo mismo, digamos que siempre van a haber unas atribuciones muy simbólicas. Hablando de eso, porque buscamos nosotros manifestar en las cosas que hacemos, nuestras creencias, gustos y digamos como implicaciones estéticas ahí. No sé si alguien quiera decir algo, siento que he hablado como 1000 horas. Recuerden que estas clases conmigo son más de hacer, pero siempre las primeras dos como que nos ubicamos en un contexto y ya luego pues empezamos a trabajar y son ustedes los que hacen y yo pues les colaboro y los guío. La próxima clase la idea es trabajar los tipos de arcilla, qué componentes tiene cada uno, mirar como dónde, en qué lugares uno pudiera encontrar cierta arcilla, esta para qué me sirve, y ver un poco también del proceso, hablar un poco también de este proceso del quemado, esas temperaturas, esos tiempos, incluso esos mecanismos de quemado, porque en un inicio todo se hacía como unos huecos en la tierra y ahí se quemaba, o después se fueron elaborando como hornos un poco más elaborados hasta llegar a los hornos de quemado que conocemos hoy en día. Ver los tipos de hornos también, me gustaría que la próxima clase nos detuviéramos mucho en estas particularidades específicas y ya empezar un primer ejercicio en 15 días, pues con el tema de la arcilla. Entonces en 8 días cuadramos eso, pero sí quiero que miremos todos estos componentes técnicos profundamente para saber desde dónde vamos a hablar y que tengamos un conocimiento previo antes de meternos a amasar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Si están despiertos? ¿Si están ahí? Sí, profe. Ah, bueno. Interesante. A veces con Profe, las... pronto ahí en la parte de los griegos, quería simplemente decir que ellos manejaron muchos estilos, ¿no? Uh-huh. Está por ahí mirando y se hablaba de los mistéricos, pues ellos manejaron mucho la parte de los motivos
también hablaban de las figuras negras y la parte de todo lo que tenía que ver con la geometría, las líneas, los triángulos, rombos, en fin. Ustedes tuvieron muchos estilos en la parte de la figura mundial. Exacto, sí, digamos que... Toda esa historia es bonito, ¿no? Todo ese legado que han dejado y también nuestros antepasados acá en Colombia. A mí me gusta mucho el tema de la historia porque es como, también como honrar, ¿no? Cosas que han sucedido que a nivel estético son muy importantes. De cualquier cultura, yo miro más que todo como la capacidad creativa del ser humano a nivel histórico, todo lo que logra. Cuando surge algo, pues eso tiene también mutaciones dentro de la misma cultura, ¿sí? Dentro de nuestra misma cultura hay muchas mutaciones de cosas que van surgiendo. No sé, un ejemplo así como medio superficial. Apareció el celular, pero hay muchos tipos de celular, ¿sí? Aparece la cerámica, pero hay muchos tipos de cerámica dentro de una misma, digamos, comunidad. Entonces es muy interesante ver todos esos estilos que se van desarrollando ahí. Y sí, digamos que acá también, aquí en Colombia es impresionante porque uno puede ver incluso esas que estéticamente distan muchos unas de otras y hacen parte del mismo país. Ya a veces no eran territorios tan alejados. O hay unas que coinciden muchísimo. Hay piezas que coinciden con piezas de por allá de Asia. ¿Sí? Uno mira piezas por allá que a veces son muy parecidas, por ejemplo, a las de San Agustín. Y uno dice como que, ¿qué pasó aquí? Y entonces muy interesante también como empezar a mirar como con esa sutileza también todo lo que es la expresión artística. Y bueno, específicamente en el caso de la cerámica. Entonces, esto era lo que les quería mostrar hoy, compartir como un contexto histórico, comenzar como a aterrizar ideas, comenzar a ver cómo de dónde surge todo esto. No sé si alguien quiera más aportar algo, si no por hoy les propongo que podamos dejar ahí, ya en 8 días detenernos en la parte de los tipos, lo que les dije ahora, el quemado, todo esto, ver la parte técnica, y ya en 15 días y arrancar en forma a la acción, manos a la obra, a untarnos. ¿Listo? Listo, máster. Listo, profe, me parece. Bueno, ok. Entonces van a tener más tiempito para almorzar. Vamos a tener más tiempito para almorzar. Bueno, chicos, la clase yo las estaré compartiendo si puedo mañana o a más tardar lunes en la mañana, porque quiero subirlas a YouTube, porque están quedando gigantes. Cuando ya he descargado varias y están quedando como de 1 giga, 700 megas, o sea, muy grandes y por WhatsApp pues no se pueden compartir. Entonces las voy a descargar, organizar, las voy subiendo por semana a YouTube con fecha y el enlace de YouTube se los comparto para que esté disponible para todos. Sí, de pronto me vuelvo un youtuber famoso. Entonces, bueno, chicos, me alegró mucho compartirlos, compartir con ustedes. Nos vemos entonces el viernes. Acuérdense de la lectura integral. Ay, profe, me repite, qué pena. Yo llegué tarde a la clase hoy. Me disculpa. No, la lectura. ¿Cómo? ¿Qué lectura, mi profe? En Didáctica de las Artes, ayer dejamos una lectura para que la tengan lista para este viernes que viene. Ah, listo. Pero nos vemos primero el viernes, ¿no? Yo se la compartí en el grupo, vayan leyéndola, que eso es sencillo de trabajar. Entonces, chicos, que tengan un feliz resto de día. Nos vemos. Gracias, muy amable. Gracias, profe. Ok, profe, gracias. Muchas gracias. Ok.